comenzar a grabar. Ya Uy, está medio lenta la... ¿Ya empezó, Héctor? Sí, ya está, Andrea. A mí se me traba, pero bueno, si me están escuchando, bárbaro. Perfecto. Bueno, comenzamos la sexta clase, la última clase de resiliencia. Y acá estábamos hablando con los pastores un poquito, para los que van a ver después la clase, estábamos comentando de lo que se trata esta materia, ¿sí? Voy a hacer un breve, perdón, claro, como estuvimos hablando antes, le digo bendecida noche, que tengan una bendecida noche, y vamos a hacer un repaso de lo que fueron estas 5 clases. Les doy, de vuelta vuelvo a repetir, gracias por los que me entregaron la tarea, no se olviden los que no me la entregaron, por favor, en esta semana, si puede ser, les agradecería, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el repaso. ¿Se acuerdan que vimos al principio que había un campo, ¿sí?, que se hablaba del concepto de resiliencia dentro de los materiales y otro dentro de la psicología? Eso era lo que íbamos a analizar nosotros, pero la palabra resiliencia se mencionaba en otras áreas también, ¿sí? En la tecnología, en un montón de otras áreas, pero nosotros íbamos a hacer un paralelo entre esos dos campos. Primero profundizamos sobre los materiales, que cada uno puso las características de los materiales, y después ustedes, a partir de esas características, de esa debilidad, fuerza o resistencia que tenían los materiales que vimos, ustedes iban a hacer una comparación con ustedes mismos, a ver en qué se asemejaban, ¿sí?, a uno de esos materiales. Pero en la segunda clase ya profundizamos en el campo de la psicología. ¿Qué era la resiliencia? ¿Qué es ese concepto? Vimos varias definiciones. No vamos a entrar ahí porque ustedes ya lo tienen escrito, ya me imagino que ya lo pueden exteriorizar y decir qué es. Así que no vamos a profundizar ahí en el concepto, sino que vamos a hacer un repaso puntual ¿se acuerdan que vimos las características de una persona resiliente y también cuáles son las estrategias o la manera de poner en práctica esa resiliencia si no veníamos con tantos puntos de esa persona resiliente, ¿sí? Hay algunos que nacen ya con esas características, con casi todas las características. A otros no, otros lo pueden ir aprendiendo e incorporando. Entonces vamos a hacer un breve repaso de esto para después darles lugar a ustedes y escucharlos, poder escucharlos. Espero que me estén escuchando bien porque yo me veo en mi imagen que voy así como robótica. No sé, ¿ustedes me están escuchando bien? Sonido, el audio está bien, la imagen parpadea, pero bueno, el sonido está bien, quédate tranquilo. Yo también. Bueno, la imagen es robótica, ¿no? Bien. No sé, capaz que es la internet de acá de mi casa, capaz. Pero bueno, si me están escuchando bien, perfecto, porque eso es lo importante. Bueno, entonces, las características de una persona resiliente, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, ¿sí? Ese era un punto. Después, en el punto de son creativos, que la pastora acá Iván hacía mucho hincapié. Bueno, ahí les voy a dar 5 puntitos breves, así, puntos como para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? En la parte de que son creativos las personas resilientes. Lo anotamos rapidito, ¿sí? El primer punto, ¿en qué ayuda el ser creativo? ¿En qué ayuda el ser creativo? Primer punto, aumenta la autoestima. Así muy breve, es lo único que van a copiar, ¿eh? Igual hay algunos que yo sé que van copiando lo que yo voy hablando y eso está buenísimo también, captan ahí
ideas que voy soltando y eso está buenísimo. El primer punto, entonces, aumenta la autoestima. El segundo punto, ayuda a salir de la rutina diaria. Entonces, el segundo punto, ayuda a salir de la rutina diaria. El tercero, como decía el pastor Javier, se pusieron de acuerdo, el Espíritu Santo le estaba guiando ahí, estábamos ahí en coinonía. El tercero, te permite adaptarte a los cambios. Te permite adaptarte a los cambios. El próximo punto, enriquece tu mente. Enriquece tu mente. Y el último punto, el quinto, el buscar un pasatiempo lleva a poder expresar. Entonces, en esa capacidad creativa hay que buscar un pasatiempo para poder expresar. Sea el que sea, ¿no? Cualquier pasatiempo para ayudar a expresarte, eso también tiene que ver con la creatividad, ayuda a la creatividad. Estos 5 puntitos para que ustedes los tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, dentro de las características de la persona resiliente, el segundo punto son creativos y agregamos esos 5 puntitos. El tercero, confían en sus capacidades. Una vez que uno conoce bien cuáles son sus capacidades, la empieza a desarrollar y empieza a generar esa confianza, ¿no? El próximo punto es, asume las dificultades como una oportunidad para aprender. Que eso tiene que ver específicamente con la resiliencia. El otro punto es que ven la vida con objetividad. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese prisma optimista? Ven la vida con objetividad. El otro punto, se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Acuérdense que cuando hablábamos de ese punto, hablábamos de esas personas que era dentro de nuestro círculo íntimo, ¿no? Los que compartíamos cosas, ¿sí? Dentro de ese círculo íntimo, lo mejor es rodearse con personas que tengan una actitud positiva. El próximo punto que seguía era, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Acuérdense que ahí habíamos agregado este dominio propio, ¿no? Que aprendemos a tener, tiene que ver con el dominio propio. Entonces, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. El próximo punto era, son flexibles ante los cambios, que también tiene que ver con lo que ya veníamos hablando. Después, son tenaces en sus propósitos, o sea, una vez que ponen un objetivo, un proyecto, algo que tienen que hacer, siguen hasta lograrlo, ¿sí? Otro punto era a que afrontan la adversidad con humor. Afrontan la adversidad con humor. Y el último punto que nosotros vimos dentro de las características de una persona resiliente es que busca la ayuda de los demás y un apoyo social, ¿sí? Esas eran las características principales que vimos de la persona resiliente. ¿Qué otra cosa vimos en la siguiente clase? Estrategias para desarrollar esa resiliencia, para
los que no nacimos con esa resiliencia, con esas características que vimos, bueno, se pueden desarrollar. Se pueden desarrollar. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta unos 7 puntos que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Cuéntate otra historia, ¿sí? Ese narrador interno que exageraba lo que nos pasaba, que en ese momento nosotros pensamos que no íbamos a poder, que esa situación no iba a terminar nunca. Sin embargo, ¿qué teníamos nosotros en nuestra psique? Ese mecanismo, ¿sí? Como eso que en cuanto al cuerpo, ¿no? Los anticuerpos, bueno, también pasa en nuestra mente que actúa ese mecanismo que hace que descansemos, que sabemos que eso ya no era igual, que esa situación ya no era tan grande como la imaginamos. Si era grande, bueno, va a pasar. O ¿se acuerdan que vimos también cómo controlar eso? De que cuando vienen esos pensamientos, de que cuando vienen esas maquinaciones, bueno, cuanto menos la dejemos en nuestra mente, que nos alimente la mente y que nos alimente ese dolor, la cortamos, ¿se acuerdan? Orando, haciendo otra cosa, buscándole la mirada, otra mirada. Bueno, todos esos recursos también ayudaban a que tengamos un mecanismo automático y que no nos dejemos, no nos quedemos en ese sentir de dolor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Lo hablamos. También cuestión de actitud, la actitud que vamos a tener frente a estas circunstancias, a estas situaciones. ¿Quién creo que soy? ¿Se acuerdan que le había hablado de esa tareita que podían hacerla si querían, de poner sus cualidades, de poner sus defectos, y la otra persona que la conoce a ver si coincidía en cuanto a lo que ustedes creen que son? Después crea un diario de gratitud, ¿sí? El otro punto de enfrentar los miedos, que no es que los superes, sino que los enfrentes, que sigas adelante a pesar de esos miedos, ¿sí? Después la práctica de compasión, que eso, por supuesto, lo tenemos incorporado, pero a veces hay situaciones que no nos damos cuenta y no tenemos tanta misericordia ni compasión que pensábamos, ¿no? Depende en qué situación estemos. Bueno, tenemos que practicar. Y después, bueno, la práctica de perdón, que bueno, eso lo aprendemos en el camino del Señor, que es fundamental, ¿no? Si Él nos perdonó, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar? ¿Sí? Y se acuerdan que hablamos de algo muy importante, que a veces no nos damos cuenta. El hecho de perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay a veces que pasan situaciones que por ahí no nos damos cuenta que nosotros no nos hemos perdonado y lo tenemos ahí continuamente. Entonces, bueno, Dios nos perdona, y si Él nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Entonces, pensemos eso, reflexionemos eso, a ver cómo estamos con respecto a eso, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros tenemos que entender esto para después nosotros guiar al otro. Si nosotros por ahí estamos guiando a alguien que nos viene a pedir ayuda y de repente nosotros no nos dimos cuenta que por ahí no hemos perdonado, o que por ahí algo que hicimos lo tenemos ahí y nos genera dolor o culpa, y bueno, no vamos a ayudar bien a la otra persona, porque primero tenemos que empezar por nosotros. Entonces, por eso sirve la autorreflexión y el saber cómo estamos nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Tenemos algo pendiente? Reflexionar con el Señor cuando vamos ahí a nuestro refugio con Él y ver, y de pedirle al Señor también: Señor, si hay algo que no estoy viendo, mostrámelo, ¿no? Entonces ahí, ver cómo estamos, para después nosotros poder guiar con esa confianza, con esa seguridad de que primero Dios nos atravesó a nosotros. Con todo lo que estamos guiando, con todo lo que estamos enseñando, primero lo pasó por nosotros, primero lo atravesamos nosotros, lo experimentamos. Entonces, lo que damos al que estamos guiando no va a ser
solamente contenido vacío, sino algo que nosotros ya lo atravesamos, ¿sí? Es importante eso porque la otra persona lo ve, más allá de lo que Dios quiere hacer en esa persona, con el Espíritu Santo lo que quiere hacer en esa persona, más allá de eso, ¿sí? Entonces, es importante lo que damos, saber que nosotros también lo experimentamos, lo atravesamos y sabemos desde qué lugar lo estamos dando y para qué lo estamos dando. En claro ese objetivo. ¿Para qué estoy guiándolo por acá? A ver, ¿qué necesita esta persona? ¿En qué contexto está? ¿Por qué le está pasando? ¿Ella por qué está dejando que pase esto? ¿Ella permite, no permite? ¿Él permite, no permite? ¿Es a raíz de algo que a ella le pasó anteriormente, a él le pasó anterior? Todo eso ustedes tienen que ir, mientras la persona está expresando, tienen que ir razonándolo, para poder ver por dónde voy, qué recursos utilizo. A ver, Señor, guíame, porque me está mostrando esto, me está mostrando lo otro. Bueno, de todo lo que yo incorporé, ¿por dónde voy? ¿Qué le doy? ¿Qué punto le hace falta? ¿Qué punto le hace falta? De todo lo que yo incorporé, Señor, ¿qué punto le hace falta? Ah, este punto. Bueno, ¿qué? Escuchamos, le hacemos preguntas con respecto a eso puntual que están hablando. A ver qué responden. Examinemos qué responden. ¿En qué posición está esa persona? ¿Está en posición de victimización? ¿Se está dando cuenta de lo que le está pasando? ¿O se está escapando de esa situación? Todo eso tenemos que ir viendo para poder ir guiándola, ¿sí? Obviamente estamos en general, no estamos hablando de una situación puntual, lo estoy dando en general, pero es para que podamos ver por dónde ir, ¿sí? Por dónde ir, qué recursos de los que tomamos, qué recursos utilizamos de los que tomamos. A mí me alegra el corazón escuchar, leer lo que me ha mandado, porque qué importante es aprovechar el tiempo que están ustedes transitando, en las clases que están transitando el capellán. Aprovecharlo, ¿sí? Y no transitarlos por arriba, aprovecharlos, tomar lo que les parece importante, lo que no, no. Entonces aprovechar, porque es un tiempo, ¿sí? De ustedes, es el tiempo de ustedes. Saber aprovecharlo. ¿Y cómo se nota? En las devoluciones. ¿Quién lo aprovechó bien? ¿Quién entendió? ¿Quién por ahí todavía no entendió tanto? Bueno, al ir transitándolo, a ir poniéndolo en práctica, lo va a ir incorporando más. Entonces, es importante el aprovechar, el escuchar atentamente, ¿sí? Porque, como le estaba diciendo, si se lo estoy diciendo es porque primero todo lo que les digo a mí me atravesó. Por eso lo doy de esta manera. Y hablamos con Héctor el otro día. Mis clases que doy en las distintas promociones no son iguales. Es el mismo contenido, pero no son iguales. Porque a mí el Señor me va trabajando también. Y me va trabajando con lo que recibo de ustedes. Y cada promoción son diferentes. Entonces renuevo continuamente materiales nuevos, cosas nuevas. Entonces esta clase de la promoción anterior no es la misma que estoy dando ahora. Pero porque me enriquezco de ustedes también. Entonces nos edificamos mutuamente. Todos nos edificamos. Por eso es importante prestar atención qué dice el pastor, el hermano, el siervo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque cuando hablan ustedes también, los demás tienen que escuchar para compartir, para disfrutar y gozarse en lo que también le ha provocado la materia, ¿no? Por eso voy a dar
3 palabras y ya lo voy a escuchar a ustedes, ¿sí? 3 palabras. Expresarse. Conocerse. Y aceptarse. Entonces, esas 3 palabras, primero nosotros y después vamos a guiar a las personas que estén transitando determinadas situaciones a eso, a que expresen, a que puedan conocerse, ¿sí? Transitar lo que viven y también aceptarse. ¿Eh? Esas 3 palabras son importantes. Muy bien. Después de este repaso así rápido y breve, los quiero escuchar. Me gustaría escuchar de lo que ustedes tomaron o alguna experiencia que ustedes vivieron a partir de lo que ustedes aprendieron acá. Me gustaría escucharlos. ¿Quién rompe el hielo? Como se dice en ventas. Mi esposo enseña ventas. ¿Quién rompe el hielo? A ver. Levanten la mano o abran el micrófono y yo les doy el pase. Gracias, Héctor. Así lo hacemos ordenado, porque si no va a ser un cualquiera. No sé, hay que ver, a ver si quieren. Ahí Matías levantó la mano, es el primero. Abrí el micrófono, Matías. Buenas tardes, bendiciones. Hola, bendiciones, Matías. ¿Cómo estás? Bueno, Perdón, si abren el micrófono no hagan ruido porque si no se acopla todo, por favor. Dale, Matías. Quisiera, bueno, dar mi punto de vista con respecto a estas clases, ¿no? Con respecto a la primera, porque, bueno, yo hice mi pequeño resumen, pero más que nada de lo que vivía. Porque cada clase para mí fue particular e individual. Y como bien decía usted, profe, me metía y cada punto, cada estrategia o cada característica me venían recuerdos a la mente. Creo que una de las clases lo comenté y a mí me da mucha riqueza, mucha alegría, mucho gozo el saber que puedo contar con estos materiales. Recién también estaba contando cómo debíamos tratar con la persona, casi en la última clase, y yo decía, wow, yo todo esto lo hacía sin conocimiento, sin material. El tratar de hacer preguntas, cómo dejarnos guiar también a través del Espíritu Santo, para poder tener mayor efectividad en lo que es la ayuda, porque podemos querer ayudar, tener toda la intención, todo el amor y etcétera, pero si no tenemos las herramientas o no tenemos el conocimiento para poder hacerlo, es un trabajo en vano, es un trabajo que no sirve completamente. Y bueno, yo de todas las clases tengo siempre algo de que me gustó mucho más que lo demás, como cuando rompimos el material en la primera clase. Yo, bueno, me sentía identificado por el alambre y conté mis características. En la segunda clase es por la frase que usted dijo, que el dolor era inevitable, pero el sufrimiento era opcional. Y cuando pensaba, pasando los días y todo con respecto a esa clase, cada vez eran distintas las reflexiones que venían a mi mente, con todo el dolor que yo no pude haber evitado, decía. Y hoy ponerlo por práctica es muy lindo porque siento una cálida caricia a través del Señor, del Espíritu Santo, porque antes era una persona sin contenido, sin motivación, sin nada, y hoy entiendo de que pude haber evitado algunos golpes, algunos sufrimientos, solamente por no haber o estudiado, bien dicho, o conocido quién era mi papá. Mi papá me refiero a Dios, ¿no? Y con respecto a la clase número 3, las características de ser una persona... ahí fue en esa clase cuando comenté que todos esos puntos que yo escribía
habían casi 3 o 4 recuerdos que se me venían a la mente de errores míos que yo cometía y otros errores que me afectaban, en lo cual estaba muy, muy bonito que me vengan a la memoria en ese momento, porque yo sentía que la clase sí surgía mucho, pero mucho afecto en mí. Con ser flexible a veces confundía mucho el tema de yo ser una persona resiliente y ser una persona resistente. Ahí me había dado cuenta que yo resistía los golpes, las luchas, las pruebas, y etcétera, pero no era resiliente, no me forzaba a superar el problema, sino que lo resistía y seguía. Y podía haberlo Importante hecho. ese punto, Matías. Importante ese punto, sí. Exactamente, porque yo podía haberlo hecho mucho mejor tomando la actitud de ser resiliente y no resistente. Y porque esto no es una clase de 1 hora, sino que durante toda la semana uno lo medita, lo piensa y cada vez, wow, gracias Señor por escarbar. Y lo que entendía es que a través de todo esto yo tenía mucha necesidad de sanar, mucha necesidad de trabajar en mí, como estas 3 palabras. Conocerme primeramente, yo cambiaría por ahí el orden. Exacto. Primero conocerme, después expresar y después aceptarme. Yo lo diría así, pero bueno, ahora en este caso está al revés. Si para vos es así, bárbaro. Muchas veces expresamos algo que no conocemos y a medida de que nos vamos expresando también nos conocemos. O sea, es válida de las 2 formas, ¿no? Pero a mí me gusta Sí. la mía. Pero bueno, quería compartir eso y de que Te lo acepto. son muy ricas estas clases, estas enseñanzas, y me gustaría ir por más, saber qué más hay, también soy muy ansioso, tengo muchas cualidades y tengo muchos peros sin contra en estas 5 clases. Algunos los nombré, otros no, pero bueno, es el tema de seguir conociéndome y aceptarlo. Una vez que lo acepte, tal vez los cuente. Bueno, Bueno, gracias, gracias Matías por compartir, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Ese punto, ¿no? Esa diferencia que marcaba Matías entre resistencia y resiliencia, que lo vimos. Y mira, que cómo él, analizándose, se dio cuenta, ¿no? De que resistía en vez de ser resiliente. Patricia Ahí, levantó la mano. te escuchamos, Patricia. Patricia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, me encantó el resumen que nos dio Matías. La verdad que estoy muy de acuerdo. Y pensaba en esas 2 palabras y bueno, yo tuve que pasar muchas situaciones en mi vida. A los 19 años abrí el corazón al Señor, pero eso no me hizo, o sea, como libre de que me pasaran otras cosas después. Y siempre, bueno, después a los 26 años quedé sola para criar 5 pequeños y yo siempre usé esta frase, que era una sobreviviente, o sea, que solo sobrevivía. Y tenía a veces la sensación de que me costaba hasta respirar. Y es lo que decía Matías sobre esas palabras, que a veces uno resiste solamente, no, como que esa es la posición, no es como que podemos avanzar, solo resistimos y aguantamos y me pasaba eso con respecto a esa palabra y con respecto a estas 3 que usted recién nos pone, expresarse, conocerse y aceptarse. Me toca mucho porque son palabras que me han costado hasta el día de hoy hacer. Porque siempre me puse en ese lugar de sobrevivir a cada situación que pasaba. Expresarme me cuesta un montón, por ahí al escribir un poco más, pero conocerme por ahí es como que no tenía tiempo a conocerme quién soy y lo que me gusta, porque tuve que dejar pasar, o sea, avanzar con el tiempo por mis hijos, por todas esas cosas.
y aceptarme era como algo que no le tomaba la atención, o sea, como que está bien, yo tengo que seguir, tengo que seguir. Entonces esas palabras como que impactaron mucho mi corazón. Quizás uno las ha leído, las ha visto, pero cuando ya las queremos incorporar o ver si están presentes en nuestra vida, es como que... Así que me encanta cada clase, aprendí un montón. He estado resumiendo, pero resulta que me encontré con la sorpresa que todo lo que iba anotando de cada clase ya había hecho resumen porque volví a escuchar las clases de usted y había tomado en cuenta todo, así que bueno, eso es algo que me pone muy feliz porque es como que eh, le he sacado todo el jugo a las clases que usted ha dado. Y Gloria a también Dios, Patricia. esto de, siempre dije esta frase que estando en la iglesia por allá a muchos no les gustaba, pero yo en realidad siempre es para darle la gloria a Dios, porque yo siempre me sentí desde pequeña ese patito feo, porque yo me refería a la historia de la película, digamos, que sale el patito morochito, aunque no soy morochita, pero siempre era como el patito al último, el que se perdía, el que nadie registraba, hasta que Dios me registró. Entonces ahí es como que yo siempre cuando digo el patito feo es por la parte de antes que Dios entrara en mi corazón. Pero cuando me encontré con este libro que usted nos recomendó, pude ver otras cosas diferentes. Así que esta historia del chico de pelo colorado, yo decía, a veces nosotras la hacemos. No tenemos ni el perro, ni el papá, ni la abuelita, pero tenemos otras cosas. Y el chico siempre iba apostando hasta que, bueno, fue medio drástico eso de que le pasara todo así como para que él pudiera hacer, pero a veces pasa esto, como a mí un simple detalle de ver que lo que fui resumiendo o anotando cada clase es lo que usted hoy estaba diciendo, él lo tenía intacto, y bueno, eso es como que, no sé, me motiva. O sea, aparte tenemos, como decía la pastora recién cuando hablaba, conectada con la clase del pastor Ariel, la casita, la caja de los recursos, es algo que vos, y como decía usted también, hermana, que siempre empieza por nosotros, siempre empieza por casa. Si nosotros podemos analizar eso en nuestras vidas, ahora ya tenemos la aplicación en nuestra vida y podemos salir a que otros lo hagan también como lo hicimos nosotros. Ese es mi aporte. Gracias, Patricia. Ahí se te cerró, se te mutió, pero gracias por compartir y ya el Señor también está haciendo en eso, por eso te estás quebrantando, ¿no? Ya comenzaste a aceptarte y el Señor va a seguir haciendo. ¿Eh? Así que bueno, ¿quién sigue? Teresa. O Carlos. A ver, hola. Ahí está. Hola Teresa y Carlos. Bendiciones, pastora. Bendiciones, buenas noches. Bueno, nosotros en la primera clase de la silencia me comparaba con una esponja que absorbíamos todos los problemas, todas las cosas que hay y podíamos soltarlas tan fácil así con el amor de Dios para poder brindarle a los demás, a la gente, a los niños, a todos. Porque nosotros somos papás de una nena con síndrome de Down y cuando nació ella no sabíamos cómo hacer para educarla, para enseñarle, y bueno, buscamos en libros y todo eso para resistir, ¿no? Resistir la forma de la crianza de ella, la enseñanza, y bueno, como padres buscamos a todos los niños de aquí, de donde vivimos, es un pueblo, que tenían esos mismos problemas, y formamos una escuela especial para niños con síndrome. Y bueno, ahí han pasado 2 años y como había otras patologías diferentes, todos los padres se arrimaban a buscarnos a nosotros para que lo ayudemos. Y nosotros buscamos cambiar el nombre de la asociación, porque se llamaba Asociación Quiero Ser Como Ustedes, y cambiamos la asociación con capacidades diferentes para que todos
puedan venir a esta institución. Y la creamos y resistimos a esto, a veces, porque a veces nos bajábamos, llorábamos porque conseguíamos algo y otras cosas no. Y bueno, gracias a Dios pudimos salir adelante con la resistencia, ayudándonos uno al otro con mi esposo. Salimos adelante y bueno, vimos muchas cosas con los niños, con los grandes, con los padres, con todo, porque vivimos en una comunidad donde todos se unían y nosotros con la creación de esta asociación fue algo muy importante para el pueblo, donde sí, pudimos insertarse niños a las escuelas comunes. Y bueno, esta enseñanza nos hace crecer mucho espiritualmente y en todo, porque a nosotros nos importa mucho trabajar para Dios. Amén. Digo nosotros porque mi esposo está al lado mío y siempre está presente en todas las clases y bueno, y él se siente resistente como roca. Así que él va a decir la resistencia de sus rocas. Buenas noches, Pastora Enzo. Sí, de las 4 piedras que donde hizo la iglesia, con la base de piedra. Y bueno, esa es la resistencia que yo creo que para mí está bien, que soy como una piedra, pero el corazón blando para el Señor. Y no voy a crear una casa de oración sobre la arena porque sé que va a venir un viento o lo que sea y lo va a voltear. Por eso yo me considero como Pedro una roca. Y bueno, soy de no hablar mucho, no me sé expresar bien, pero mi señora, ella que le gusta hablar, se la gusta eso. El complemento, el complemento. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los Ivana o Javier. Los pastores Javier e Ivana. Primero las damas. Primero yo. Por eso Ahí dije voy. Ivana, por eso dije Ivana. No, Y después por dije eso, Javier. Una bendición. O sea que esto, te ¿ves? Porque dejé ya allá al no, fondo. no. vos. yo siempre digo que es mi princesa. Primero mi princesa, después yo. Por eso Después el dije príncipe azul. Ivana, Javier. Muy Ah, bien, muy bien. ya se imaginó que estaba preparada. Bueno, no, primero voy a hablar yo y seguro en un ratito él para que no quede tan largo porque somos dos para hablar, así que bueno, como hablábamos al comienzo ahí, antes de empezar la clase, que seguramente no estaban todos los compañeros del grupo, pero expresarle a la profesora que ha sido una bendición este tiempo, realmente esta materia nos ha bendecido mucho, sí, en lo personal, en lo ministerial, pero también en lo laboral, sí, que recién no le comenté, no alcancé a comentarle esto a la profesora, porque hablar de resiliente es una palabra que no es común hablarla entre las personas, ¿sí? O es una palabra desconocida, por decirlo así. Entonces, nos ha servido en lo personal, como les decía, ministerial y laboral también, porque he podido llevar esta experiencia a mis compañeros de trabajo cuando les comenté que empezamos a estudiar este tema de capellanía. Y bueno, como empecé explicándole a ellos de qué se trataba la resiliencia, les empecé hablando de la ingeniería de los materiales, ¿sí? Que les fui explicando brevemente cada uno de los materiales, la resistencia que ofrecían, cómo la resiliencia nos permite que esa experiencia traumática que nosotros, como usted nos enseñaba, hemos atravesado o hemos pasado, aprendemos de ella, pero podemos salir adelante y podemos dejar atrás ese sufrimiento. Realmente ha sido una bendición. Nosotros en lo personal, con mi marido acá, elegimos la goma espuma, la piedra, por sus características, que seguro coincido con muchos de mis compañeros, pero sí quería
manifestarle que en el ámbito laboral también he podido llevarles esta enseñanza, porque la verdad que ha sido muy rica, sí, la enseñanza. Y cuando hablaba uno de los chicos al comienzo, creo que Marcos, si mal no recuerdo, hablaba de la comparación de la resiliencia y la resistencia. La verdad que una bendición, porque muchas veces sí ofrecemos resistencia y lo complemento con una de estas características que usted nos ha hablado, profe Andrea, donde habla de que una persona resiliente tiene que ser flexible ante los cambios, ¿sí? Muchas veces los cambios sí provocan en la persona o lo toman como una amenaza, ¿sí? Muchas veces un cambio genera cierta resistencia o porque lo ven como una amenaza, ¿sí? Entonces, poder ser flexible a estos cambios, no ofrecer resistencia, y también sucede muchas veces en el ámbito espiritual cuando llega gente a la congregación y viene de una vida así totalmente sin Cristo y viene con ese temor o esa amenaza, o qué cambio tengo que hacer, o que tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, y vienen como muy contenciosos en sí mismos y realmente una bendición esta característica de la resiliencia, de ser flexible a los cambios, si bien todo, porque confían en su capacidad, de todas las características que usted nos leía, pero en la resistencia lo relacionaba con la flexibilidad a los cambios. Sí me identifico mucho con la característica de que las personas resilientes son creativas. Les cuento una experiencia personal. Yo compartí al principio que me quedó muy grabado el caso del jarrón, ¿sí? Cuando se rompe, y me identifico mucho con la creatividad porque, bueno, es algo personal que les comparto. Suelo idearme en mi cabeza, por ejemplo, modificar ropa, modificar las prendas. Les doy un ejemplo, sí, desde el punto de vista natural, no ministerial, sí, como mujer. Sí, lo cotidiano. Por ejemplo, en el caso de los tapabocas yo los personalicé a todos, no tengo a mano acá para mostrarle, pero a cada uno le hice un diseño diferente, con diferentes motivos, o le agregaba piedras, o le agregaba todos diferentes. Las prendas también suelo modificarlas, sí, porque por ahí la veo y digo, no, necesito un cambio, y la modifico. Si tengo algún ratito les voy a traer algo para que vean cuando hable mi marido, pero me identifico mucho con esta característica porque permanentemente estoy pensando en el caso de la congregación. Por ejemplo, viene el Día de la Madre, a ver, tengo estos materiales, ¿qué puedo inventar para hacerles un obsequio? Y yo les comparto a las hermanas la idea para que ellas la pongan por obra. ¿Por qué? Porque si bien me identifico con esta característica de la creatividad, no soy mucho del trabajo manual. Tengo mi complemento acá, mi marido, que en lo personal, cuando he podido idear algo, ¿sí? Delegás, entonces. Sí, ¿no? cuando he podido delegar algo en la congregación más que nada, pero en el caso de mi marido, él es muy práctico para coser, ¿sí? Como militar que es muy tranquilo. Yo quizás esa parte me falta, por eso es mi complemento, pero yo le vuelco la idea de lo que se me ocurre y mi marido lo pone en práctica, ¿sí? Entonces, bueno, eso me identifica mucho a mí personalmente, esta característica de la resiliencia. Lo llevo a la característica que dio hoy usted, que la creatividad aumenta la autoestima. Relaciono ese aumento de la autoestima con lo que usted nos hablaba en la clase anterior. Yo en mi mente hago una relación quizá de las clases salteadas, pero yo voy haciendo un juego en mi mente de todo lo que usted nos ha enseñado. Relaciono este aumento de la autoestima cuando usted hablaba de la vulnerabilidad en los niños, que les falta ese apego familiar y que tienen autoestima baja, en la cual nosotros nos identificamos mucho con mi sobrino porque lo vivíamos muy de cerca, ¿sí?
y cómo una persona creativa sí puede aumentar también, una de las maneras de aumentar la autoestima, ¿sí? La creatividad. Así que, y también el adaptarse a los cambios, como hablaba recién, la flexibilidad a los cambios, no ofrecer esa resistencia ante los cambios. Para mí ha sido una bendición esta clase. De la clase, yo he salteado, pastora, perdóneme que haga esta relación en mi cabeza, de cómo lo fui llevando esta materia, no en el orden de la 1, la 2, la 3, porque bueno, así lo he aprendido, pero por ejemplo en la clase del 25 de mayo que usted nos enseñaba las estrategias de Cuéntame otra historia, es una cuestión de actitud. Me llegó mucho al corazón la número 7. Si bien el número 7 habla de lo perfecto de Cristo, justo coincide que es la práctica del perdón, y me quedo mucho con la frase que usted nos dio, que perdonar es salir al encuentro del otro, lo que nos permite al mismo tiempo salir al encuentro de nosotros mismos, ¿sí? La verdad que ha sido una bendición, ¿sí? Ha sido una bendición. Nosotros en la parte ministerial, el perdonar muchas veces, uno tiene que perdonar tantas cosas, ¿sí? Digo, por decirlo así, ingratitudes, o porque uno deja mucho tiempo, ¿sí? Por amor a las almas, y a veces uno no recibe lo mismo, pero no lo hacemos esperando nada a cambio, porque la palabra dice mejor es dar que recibir, pero el perdonar es tan importante porque uno aprende a perdonarlo todo. Es así, a perdonarlo todo, lo resumo en esto, porque a veces uno dice en el ámbito personal, en el ámbito laboral, no hacen algo, bueno, sí, te perdono, pero cuando uno es parte de una congregación, es parte de una familia en la fe, aprende a perdonarlo todo, por más dolor o por más doloroso que sea, está Cristo en medio, está Cristo en nosotros, en el corazón, y uno aprende a perdonarlo todo. Así que una bendición la materia. Esto es lo que yo les comparto, las relaciones de atrás para adelante, al medio, porque así la aprendí y realmente ha sido de mucha bendición, una herramienta muy, muy importante. Gracias por compartir. ¿Al pastor quiere agregar algo? Ya estaba ahí esperando, pero bueno, gloria a Dios. Bueno, realmente toda la enseñanza, cada clase, saco por ahí lo que usted va dictando para que podamos tomar apuntes, pero más allá de esto, justamente hablaba algo que no lo marcó como para escribirlo, ¿sí? Pero me lo trajo el Espíritu Santo, y usted dijo saber aprovechar el tiempo para que se pueda producir el cambio, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo ahí me llevó a Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés capítulo 3, ¿sí? Verso 1 al 8. No sé si tengo el tiempo para leerlo, ¿sí? Porque yo entiendo que... Para la palabra de Dios siempre hay tiempo. Bueno, entonces quería compartirlo porque esto habla del tiempo, y para que una persona pueda producir el cambio hay un tiempo y una hora, ¿sí? Entonces la palabra dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, ¿sí? Debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedra, tiempo de abrazar y tiempo de obtenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Sí, hay un mensaje tremendo, pero más allá de esto, el Espíritu Santo me llevaba a esto y dijo estos 3 puntos, usted, de expresarse, ¿sí? Y para expresarse, ¿yo por qué comparto esto? ¿Sí? Porque hay un tiempo, ¿sí? Y muchas veces,
para aprender a aceptar los cambios, ¿sí? Tenemos que hablar en el tiempo correcto, ni adelantarse ni atrasarse, ¿sí? Entonces, hablaba de expresarse. Muchas veces nos callamos y nos cerramos nosotros y no expresamos nuestra situación, nuestro problema en el tiempo que el Espíritu Santo nos dice. Entonces, esta herramienta que usted nos ha dado a través de esta enseñanza, yo me quedé con esto tan precioso de aceptar los cambios. Entonces, es el tiempo que nosotros el Señor nos ha dado, ¿sí? Hay un tiempo y una hora debajo del sol. Y acá hay toda una enseñanza a través de Eclesiastés, pero también hablaba usted de conocerse y conocerse lo que era y lo que soy ahora. Porque muchas veces uno no puede producir el cambio porque nunca miramos, siempre uno dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, pero siempre miramos hacia adelante, que no está mal. Hay que mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, pero a veces hay que mirar, ¿sí? De lo que éramos y lo que hoy somos, ¿sí? Lo que antes tal vez nosotros con mi esposa llevábamos un ministerio y hoy esta herramienta que nos sirve para volcarlo hacia el futuro, ¿sí? Entonces, conocer lo que éramos y la herramienta que hoy a través de esta enseñanza nos puede volcar a futuro, ¿sí? Que nos abre una puerta y un tiempo nuevo, ¿sí? Entonces, esta es una parte. Después hablaba de aceptarse, y aceptarse, aceptar los nuevos cambios, los nuevos desafíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como habla acá, hay un tiempo de diferentes motivos, ¿sí? Pero acá hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, ¿sí? Y el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la fe, ¿sí? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, producir ese cambio, ¿sí? Producir el cambio en el tiempo correcto, porque el Señor tiene la bendición para nosotros, esta herramienta maravillosa que ustedes nos han dado, ¿sí? Entonces, un hermano que nosotros éramos ahí Gedeón con ellos en aquel momento, me dijo, mirá, hay algo que se te pueda abrir, gloria a Dios, y había un tiempo. Digo yo, y lo hablamos con mi esposa, y bueno, y tenemos un montón de actividades, la capellanía, y estamos construyendo, y un montón de cosas, y ¿cómo hacemos? Y bueno, el Señor nos dará el tiempo, había un tiempo. Entonces, nos ayuda a administrar el Señor. Claro, entonces, la verdad que, y eso nos abrió una puerta para poder aceptar los cambios, ¿sí? Porque a veces uno está tan estructurado, ¿sí? Por ahí y no aceptamos los cambios, pero estas herramientas, ¿sí? Produce una metanoia en nosotros, ¿sí? Un cambio en nuestra mente que nos abre una puerta aún mayor. Por eso ustedes hoy a nosotros nos han sido de mucha bendición, como muchos de nuestros hermanos que seguramente están de aquel lado, donde nos han sacado esa venta, ¿sí? Como Saulo, que muchas veces no veíamos más allá, pero como hablaba usted también y habló de esta visión, que muchas veces lo compartió en una clase y habló de que vemos el árbol, ¿sí? Pero no vemos que hay un bosque, ¿sí? Entonces nos enfocamos en algo tan corto, y Dios tiene algo mucho más grande detrás de todo esto. Por eso quería compartir esto, el tiempo que hay que aprovecharlo, y bueno, gloria a Dios, sí, por todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Muchas gracias por compartir. Gracias por compartir los dos, acá con todos los que estamos escuchando atentamente. Tenemos, creo, Héctor, a Diego Domenech, y ya estaríamos cerrando la clase, ¿sí? Ya se nos pasó todo el tiempo. ¿Sí o no? Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, yo lo que quería decirles era que, bueno, yo no soy pastor, tenía muchas dudas si estaría a la altura, si esto era para mí, si yo podía con esto beneficiar a las personas, al resto. Y bueno, empecé con muchas dudas, en muchos sentidos. Y increíblemente todas las dudas que me aparecían, dentro de cada uno de los cursos se iban respondiendo. Iban apareciendo respuestas a estos interrogantes. Yo, por ejemplo, la parte de resiliencia era mucha curiosidad
el saber que se podía aprender no desde el lado de la psicología, sino desde el lado de la fe. Era algo muy nuevo para mí. Yo experimenté muerte de seres queridos a mi alrededor, muchas, y por ahí el hecho de aprender a manejar ese dolor y de superarlo es algo muy importante, y si nosotros se lo podemos compartir al resto, es maravilloso. Por eso es que, digamos, esta materia a mí me dio mucho, y ahora quiero poder dar ese mucho que recibí al resto, a la gente que esté a mi alrededor. De eso se trata. Con respecto al material, que yo elegí el alambre, yo por ahí al principio, cuando era joven, por ahí pensaba que las cosas eran de una sola manera y digamos, no admitía los grises. Y bueno, a lo largo de mi vida yo vi que eso me generó por ahí dolor, me generó tristeza, me generó por ahí apartarme de algún ser querido, y yo me di cuenta ahora viendo este curso que el alambre tiene un efecto transformador muy grande, que es maleable, que es elástico, que se puede adaptar, y todas estas clases me sirvieron para darme cuenta que yo no soy el juez de las cosas, y que yo tengo que aprender a aceptar las cosas de los demás y poder estar en un espacio de alegría hacia los demás sin necesidad de conflictuar con las cosas que yo no voy a poder cambiar. Si hay algo que yo no voy a poder cambiar, ¿por qué tener conflicto con eso? Simplemente dejar que Dios lo haga. Yo no lo voy a poder hacer. Amén. Así que bueno, eso fue algo que me gustó mucho de esta materia, así que, pastora, le estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias, Diego, por compartir. Acá, Pastor Julio Rojas dice, Romanos 8:28, todo ayuda para bien, aprender, crecer, ganar o perder, reír, llorar, pero siempre seguir hacia adelante, ¿sí? Bueno, gracias por compartir, gracias por esta última clase de resiliencia. Estaríamos ya empezando la otra semana con violencia. Violencia, que vamos a hablar de los tipos de violencia, vamos a hablar también del grooming, vamos a tocar varios puntos importantes, ¿sí? Marcar conceptos que por ahí se hacen, confunden los medios de comunicación, como lo que es el bullying en realidad. Entonces vamos a tocar muchos puntos importantes de la violencia. Así que bueno, los espero la clase que viene, que Dios los bendiga. Como siempre les digo, al finalizar, terminaría, a ver, María Cristina, que justito sacaste el micrófono, ¿podría cerrar la clase con una oración? Así ya Héctor puede cortar la grabación, y después, amén, si querés, te sigo. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Padre, gracias por esta hermosa clase, Señor, así como decían los hermanos del cielo, clase tan edificativa, Señor, para nuestra vida, Señor, para nuestra mente, Señor, cambiar, Señor, cambiar totalmente de lo que ha pensado, de lo que te pedimos por la luz que nos está dando, Señor, porque nos ha traído estas clases tan preciosas de la resiliencia, Padre, y tanto que
Señor, los cielos, esa palabra, pero ahora, Señor, cómo es el ser humano, cómo se presta para los tiempos, para las ocasiones, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús, te doy la gracia, Señor, y la bendición, hermanas, de la cabeza a los pies, y gracias por todo lo que nos enseña. Amén y amén. Amén. Gracias. Bueno, gloria a Dios. Gracias, María. Gloria a Dios. Y bueno, ahora tienen libertad para poder ir a comer algo, a descansar, ¿sí? Así ya nos vemos la próxima clase, ¿eh? Que Dios me los bendiga y tengan buen descanso.